Diálogos con CIADIS, un canal de difusión científica para la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Diálogos con CIADIS. Hoy nos encontramos en el Instituto Andaluz Interuniversitario en Málaga y el tema que vamos a abordar hoy a mí me parece novedoso porque no se me había ocurrido nunca y es deporte y criminología. Para hablar de ello nos acompaña hoy María José Benítez. Ella es profesora titular de Derecho en la Universidad de Málaga, secretaria académica del Instituto y es quien nos va a hablar en representación de este trabajo que están haciendo, ¿no? Cómo el deporte puede ser una herramienta de prevención a actitudes antisociales. Primero de todo, María José, muchísimas gracias por venir a hablar de este tema y nos gustaría mucho saber cómo nació este tema, porque me parece súper interesante. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por permitirnos contar este proyecto de estos estudios, ¿no?, acerca de criminología y deporte, que pretenden desde un inicio prevencionista trabajar conductas antisociales y deporte. Hay una esfera bastante amplia que ha trabajado delitos y deporte, pero aquí nos encontramos en la antesala, ¿no? Es un poco ver cómo a través de esta herramienta podemos trabajar habilidades para poder responder a los conflictos de una manera más prosocial y también para que el aprendizaje de conductas prosociales sea más sencillo a través del deporte. Entonces tiene dos caminos, ¿no? Es criminología, trabajar en y con el deporte. Entonces utilizarlo como apoyo, pero utilizarlo también para aquellos que necesiten resolver un conflicto determinado y utilizar el deporte. Entonces esa es la doble vía de trabajo en diversos contextos, ¿no? Claro. Me comentabas, perdóname, Sí. Me comentabas antes, detrás de cámaras, de que existen varias esferas de trabajo. Así es, sí. Nosotros hemos trabajado colaboramos, bueno, el Instituto Andaluz del Deporte nos facilitó. Para poder hacer trabajo de campo es muy complejo poder acceder a menores. Entonces ellos nos facilitaron una serie de muestreo de algunos clubes infantiles de fútbol y de algunas escuelas deportivas. Y, perdona. Entonces hemos podido acceder a este colectivo gracias a este apoyo. Entonces nuestra idea era medir un poco el grado, en primer lugar, el grado de conductas antisociales que hay entre los menores que juegan y a la vez desarrollamos una herramienta que una vez que testamos este conflicto que existe en el entrenamiento, pero también sobre todo en el partido, porque a mayor presión hay más violencia siempre. Sí. Entonces intentábamos trabajar que estos menores, bueno, intentábamos demostrar la relevancia clave de que estos menores no asistieran, estos niños y niñas no asistieran a los partidos presionados, porque eso les ayudaba a que su relación con los otros fuese mucho mejor para ellos y para el grupo. Entonces trabajamos una herramienta que se llama el espejo de color y a través de esta herramienta ellos aprenden, es una herramienta tangible y plural porque tiene en cuenta todos los elementos que se vinculan en ese caso era fútbol infantil, que se vinculan, ¿no? Pues entrenadores, árbitros, familiares, muy importante. Sí. Entonces intentábamos enseñar a través de esa herramienta estrategias de respuesta al conflicto y también el aprendizaje de asertividad, de ser parte de un grupo, de cómo ver reflejado que si falta alguien, pues el grupo ya no es igual. Y a costa de ese cuidado, pues ir elaborando un discurso interno para estos menores que les permitiera visualizar la relevancia del grupo. Entonces este es un proyecto bastante concreto, se validó esa herramienta y después consideramos importante también saltar a un ámbito mayor en el que hay deporte, que son los colegios.
Vale. Ya no clubs de fútbol, federados, sino colegios. Ajá. Y entonces esta herramienta se puede emplear igualmente en niños de 7 a 9 años. Entonces ese contexto de criminología, deporte y educación, ¿no? Claro. Entonces es muy, muy importante para ver cómo vivencian el conflicto en el grupo, pero también cómo aprenden afuera de ese grupo a no cometer comportamientos antisociales o delictivos. Qué interesante. Y María José, no sé si nos podrías decir, dentro de este proyecto, ¿no?, y de cara a la herramienta que nos has comentado, ¿qué cambios habéis podido observar? Pues nosotros lo que más nos ha llamado la atención ha sido la relevancia de una herramienta, de una reflexión, porque la herramienta se aplica en muy pocos minutos. Ajá. Pero lo importante que es tener unos minutos de reflexión acerca de cómo me voy a comportar y de qué consecuencias puede tener cómo me comporto. Que eso para los niños y para los jóvenes sobre todo, pero para los niños en un banco como más preventivo, tiene, ¿no? Cómo visualizo lo que voy a hacer, las consecuencias de lo que voy a hacer. Y tener 4 minutos antes del entrenamiento y antes del partido para ver que lo que hago siempre va a tener unas consecuencias. Y entonces, cuando en grupo reflexionamos acerca de esta realidad, estamos también trabajando acerca de las consecuencias de los comportamientos de los demás sobre mí. Entonces es algo bastante simbólico, todas las piezas, el montaje, los imanes, el ver que muchas veces el no pensar lo mismo acerca de algo puede ser enriquecedor, ¿no? Entonces, cuando trabajamos, esto es especialmente para trabajos en equipo. También se ha trabajado en esta prevención de conductas antisociales en waterpolo. Aquí en Málaga hay una escuela de waterpolo muy, muy consolidada, en la que en todos los niveles hay chicas. Y se ha intentado aplicar, lo que pasa que se solicitó un proyecto que al final no salió y al final no se ha podido aplicar esta herramienta, pero seguimos un poco ahí intentando, ¿no?, que esa conexión no se debilite. Y en las escuelas, ¿no? Entonces es un contexto educativo en el que la criminología y el deporte pues van un poco a una, porque es un espacio en el que se pueden desarrollar muchas habilidades de prevención, pero también de intervención. Claro, y digamos que lo que es infancia es la principal esfera, y esta herramienta y esta conexión, ¿no?, con el deporte y cómo este puede prevenir conductas antisociales, ¿se puede trasladar a otro tipo de población? Sí, de hecho estamos valorando, porque hace unos años trabajamos en mediación con deporte en prisión. Se hizo una investigación y actualmente pretendemos consolidar esa línea de trabajo en mujeres y prisión. Queremos abordar un trabajo con herramientas tangibles que, por un lado, ayuden a la resolución de conflictos, que esta era la idea de esa investigación que se llevó a cabo, mediar en los conflictos entre presas, entre mujeres reclusas, pero también utilizar el deporte como una herramienta de mejora de autoestima, de bienestar personal, de salud física, de salud mental, de cómo reconocerse y de cómo conocer a los demás a través del deporte. Entonces, es una herramienta muy válida para abordar tanto una esfera personal como una esfera interpersonal, ¿no? Entonces, es trabajar adentro y trabajar hacia afuera también, ¿no? Claro. Entonces, las consecuencias de esta implicación del deporte en nuestros comportamientos no son exclusivamente para con los demás, sino también para con uno. Pero al final, cómo interpretamos nuestra realidad determina también cómo vamos a relacionarnos con los demás. Entonces, muchas veces la violencia interpersonal es fruto de un escaso cuidado de cómo
somos nosotros hacia nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues intentar a través del deporte el reajuste emocional que permita también el reajuste del grupo. Claro, Entonces ese sería como un poco el engranaje y de ahí que se llame pues criminología en y con, ¿no?, el deporte. claro, claro. Es muy interesante lo que dices y sobre todo tienes toda la razón en el sentido de que el deporte puede ser un recurso y como un mediador Un canal, total, es un canal total de entre- comunicación. Absolutamente, porque facilita muchas habilidades y no solo para con los demás, sino con uno mismo. Ujú. En el ejemplo que se me ocurre en la población reclusa, pues te da una disciplina, unos Exactamente. hábitos prosociales, que al fin y al cabo es lo que estamos intentando Exactamente. potenciar, ¿no? Unos... De cuidado Eso es, hacia los demás, pero hacia ti también, de respeto. eso es. Qué interesante, María José, la verdad. Que yo creo que no había oído hablar de... Pues desde hace algunos años han salido algunas experiencias, pero hasta donde yo conozco, no tanto desde el ámbito académico, Ajá. pero sí se empieza a mover este tema. Porque para todos, para la sociedad en general, en los últimos años, bueno, hace ya, ¿no?, en la última década, el deporte se ha implicado, estamos como muy, muy conectados, Sí. o al menos pensamos que tenemos que estar conectados, ¿no?, con el deporte. Y es un elemento para toda la sociedad que ha calado muy profundamente en los Claro. últimos años. Y eso sí que repercute en cómo visualiza la sociedad el deporte y en cómo las conductas antisociales, como cualquier otro comportamiento, y las conductas delictivas, pues pueden imbricarse, ¿no?, Ajá. también en esa ejecución del deporte. Entonces yo creo que es un buen canal de trabajo Por supuesto. para prevenir conductas antisociales y también para promover conductas prosociales, sobre todo, que es lo que pretendemos, ¿no?, trabajar desde la luz, Ajá. no tanto desde las sombras, sino desde la luz. ¿Qué podemos conseguir? Y Claro. bueno, pues podemos conseguir unas mejores relaciones, Ajá. ya sean menores, ya sea en equipos de juego, ya sea en escuelas o ya sea en prisión, Ajá. ¿no? Trabajar eso desde la luz. Qué interesante, porque como dices, estamos muy conectados, ¿no?, con el deporte, siempre se nos habla de los beneficios que tiene el deporte, pero jamás me habría planteado que el deporte también podría ser una herramienta de prevención a actitudes antisociales. Me parece un tema súper novedoso y súper, súper, súper interesante. María José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo no sé si hay algo... A vosotras. No sé si en la página web del Instituto Andaluz de Criminología hay Sí. algo de esta investigación y demás. Sí, hay un apartado Ajá. que es criminología y deporte. Ajá. Y hay algunas investigaciones que ya están puestas, lo que pasa que toda esta actualización de la idea del trabajo en prisión todavía no está en red, pero sí que aparece ya una parte y ahí aparece como muy resumido en un párrafo todo lo que hemos comentado, ¿no? La relevancia de trabajar en y con el deporte, las conductas antisociales. Qué bueno. Animamos a la audiencia, por favor, de que si queréis conocer más acerca del trabajo que ha hecho María José junto con su equipo, se dirija a la página web del Instituto Andaluz de Criminología y recordar de que FIADIS también dispone de redes sociales, Instagram, Twitter, página web. Ahí podréis estar atentos de todos los proyectos que llevamos a cabo nosotros y, sobre todo, de cuándo va a ser el siguiente capítulo de Diálogos con FIADIS. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos está escuchando y hasta el próximo capítulo.